A las 11:39 de la mañana nosotros los saludamos a través de los micrófonos de CTU Radio y continuamos brindando herramientas a los trabajadores y trabajadoras del país para que tomen una decisión consciente el próximo 27 de octubre en estas elecciones. Hoy tenemos la oportunidad de charlar unos instantes con una candidata al Consejo de Bogotá, pero antes saludamos a nuestra directiva de la Central del Trabajo, CTU Strap, Hipatia Hurtado. Gracias, Leuman. Saludamos a toda nuestra audiencia, afiliados, sindicatos filiales, federaciones en todo el país, desde la CTU Radio. Bueno, Hipatia presenta a nuestra candidata al Consejo de Bogotá, la persona que le cumplió la cita a los trabajadores el día de hoy precisamente para exponer sus propuestas para los trabajadores en el mundo del trabajo. Así es, tenemos una mujer con una amplia trayectoria, es politóloga, magíster en gestión y planeación de desarrollo en una universidad en Sudáfrica. Sí, de acuerdo. Muy bien, en Sudáfrica. Ella fue secretaria de Gobierno de la Colombia Humana y también secretaria de Medio Ambiente. Entonces hoy nos va a contar cómo se relaciona este tema del medio ambiente con el mundo del trabajo, con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y los retos que tenemos como ciudad en los próximos 4 años. Bueno, Hipatia, ¿te parece si iniciamos entonces, además de esta amplia experiencia en el sector público y defendiendo el medio ambiente, conociendo un poco más sobre los detalles de nuestra candidata? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, un saludo a todos los afiliados y las personas que nos están viendo a través de esta emisora, y es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Susana Muhammad, soy una activista ambiental y de la crisis climática, y he trabajado toda mi vida, más o menos ya casi unos 18 años, en explorar cómo cambiamos la forma en que vivimos para que no destruyamos los sistemas que nos dan la vida. Yo digo que nosotros no tenemos un problema ambiental, lo que tenemos es un problema de la forma como vivimos y la civilización, y que el siglo XXI se trata precisamente de una búsqueda de cambio civilizatorio para que la especie humana pueda sobrevivir en el planeta. ¿Cómo desde el Consejo de Bogotá, Susana, entonces, pues generar políticas públicas que lleven a la conservación del medio ambiente, pero al mismo tiempo al desarrollo social sostenible de la ciudad? Mira, yo ya casi que también reevalúo este tema de desarrollo sostenible, y hay que poner entre comillas la palabra desarrollo. Nosotros nos ha llevado el capitalismo globalizado a una carrera contra el tiempo para ser más productivos, para consumir más, para producir más, en una lógica de crecimiento económico indefinido, pero resulta que el planeta tiene recursos finitos, que hemos sobrepasado ya de los 9 límites planetarios de cómo se da la vida, 7 límites planetarios, y que estamos realmente en una crisis de las formas de vida del planeta, de unas dimensiones que yo creo que en la vida cotidiana nosotros no entendemos. Por lo tanto, la pregunta no es tanto cómo hacemos un desarrollo sostenible, sino cómo reconceptualizamos la forma en que vivimos y esta economía basada en los combustibles fósiles y el petróleo. Lo que hemos desarrollado en los últimos 200 años como economía, de donde además de la era industrial surgen las formas de trabajo que tenemos hoy, y empezamos a entrar en el tema del mundo del trabajo, surgen las formas educativas, son formas estandarizadas, normatizadas, y la lucha de los derechos laborales a partir de esa explotación del ser humano por otro ser humano en el proceso de industrialización se reevalúan hoy total y completamente a partir simplemente de las capacidades de materia y de energía que tiene el planeta para sostener una población de 9.000 millones en esta forma de desarrollo. Entonces, para aterrizar a las propuestas del Consejo, lo primero que tendríamos que reconocer en la ciudad de Bogotá es que nos encontramos en una crisis climática, y que todas las políticas públicas y la forma de concebir el futuro de la ciudad y lo que hacemos materialmente en la ciudad debería contemplar eso. Por lo tanto, un primer proyecto de acuerdo que nuestra lista, también contarles que es una lista cerrada, nosotros vamos como un equipo, como un bloque, no se vota por un candidato, se vota por un proyecto político. Nuestra lista propone como uno de sus principales proyectos de acuerdo lograr un acuerdo social en el Consejo de Bogotá para declarar la emergencia climática, como lo han hecho otras 23 ciudades del mundo, y a partir de declarar la emergencia climática, traer el plan de cambio climático, que es un plan que la Bogotá Humana y yo como secretaria de Ambiente lideré,
se quedó en el papel y se quedó en la propuesta en un sentido, se empezaron a hacer algunas cosas, pero no es un plan de mediano largo plazo que tenía que seguir desarrollándose, que desafortunadamente el alcalde Peñalosa no solo transformó, sino que volvió un Frankenstein, y que es fundamental que se convierta entonces en un acuerdo del Consejo de Bogotá para que tenga una estabilidad política mayor. Susana, y precisamente quisiera hacer énfasis en eso. Usted tuvo la oportunidad durante 4 años de trabajar en estas políticas públicas. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué resultados trajo para Bogotá? ¿Y qué de esas ideas, iniciativas conservaría de ser electa concejal? Muy bien, gracias. Claro, nosotros fuimos el primer plan de desarrollo de la historia del país que definió el objetivo de adaptar la ciudad al cambio climático. Eso lo estábamos proponiendo desde el año 2011. Ya vamos a cumplir una década de que esta discusión comenzó en la ciudad de Bogotá. Una década en donde tuvimos que en el proceso de gobierno descubrir qué significaba adaptar la ciudad al cambio climático y mitigarlo, y no era solo una política ambiental. Un poco la política ambiental y la política cultural siempre son como las cenicientas de los presupuestos públicos, las cenicientas de los enfoques, porque generalmente superponemos temas como el transporte, la productividad, la movilidad por encima de esto. Este plan de desarrollo de la Bogotá Humana concebía la adaptación y mitigación del cambio climático en la ciudad como un eje estructurante, uno de los 3 ejes estructurantes. El uno era la segregación social, la adaptación al cambio climático y la defensa de lo público. Eso, hacer un eje estructurante, generó que tuviéramos unos programas transversales a toda la administración pública. Por ejemplo, el programa de recuperación de los espacios del agua. Hasta ese momento la Alcaldía de Bogotá había logrado en 4 años recuperar menos de 5 kilómetros de quebradas en la ciudad de Bogotá. Nosotros en 4 años recuperamos 57 kilómetros de quebradas, que son espacios del agua que teníamos totalmente invadidos por residuos, por asentamientos urbanos, y que empezamos a trabajar con las comunidades para liberar, para que el agua, somos un territorio del agua, volviera a ser parte de nuestro entorno. Trabajamos en la política de basura cero y nos tocó un trabajo muy intenso en cumplir la sentencia de la Corte Constitucional para que los recicladores, entrando nuevamente al mundo del trabajo, unos trabajadores totalmente vulnerables, informales, en la calle, sin ninguna condición, empezaran a ser reconocidos como parte del sistema de aseo oficial de la ciudad, y se les empezara a pagar de la tarifa pública que usted y yo pagamos en nuestro servicio público, y se empezara el proceso de formalización y el proceso de reconocimiento social de la labor de los recicladores. Y trabajamos un tema que está hoy en boga nuevamente en la ciudad de Bogotá, y que desafortunadamente los poderes políticos pues nos ganaron esa partida, que fue la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial. Como nosotros ocupemos el territorio, de eso depende nuestra sostenibilidad y futuro social y ambiental. Y nosotros proponíamos una ocupación del territorio que le dejaba sus espacios al agua, porque la crisis climática lo que va a traer es picos de eventos climáticos donde necesitamos estar preparados para las inundaciones, para eventos climáticos que nunca hemos experimentado antes. Esto es como algo que la gente todavía no asume. Ya vivimos, era increíble ver los debates, habíamos pasado fenómeno de la Niña del año 2010, 50.000 familias afectadas por inundación, toda la sabana de Bogotá inundada, y 2 años después la gente seguía proponiendo construir sobre las zonas que 2 años antes habían estado inundadas. Tenemos una memoria cortísima, y resulta que esto cada vez va a ser peor. Por eso el debate que iremos con Hipatia más adelante del plan de ordenamiento territorial actual, que lo que propone es expandir la ciudad a los espacios del agua, contrario al debate público y político que dimos nosotros, que deberíamos era liberar los espacios del agua para poder generar resiliencia frente al cambio climático en la ciudad de Bogotá. Sí, nos dimos cuenta que entonces en esos 4 años logramos tener como un concepto de ordenar la ciudad, por lo menos tenerlo en la cabeza, cómo se ordena la ciudad alrededor del agua y no del carro, que es lo que pues hemos venido haciendo. Vemos también que tú lideras una iniciativa que se llama Se acaba el tiempo, Se acaba el tiempo. Quiero que profundices de pronto un poco en esa iniciativa. También quiero que nos cuentes un poco en qué consiste ese plan de cambio climático, ese acuerdo con el Consejo. Bueno, ya nos has explicado un poco, pero el código de ecourbanismo. Entonces son unos nuevos conceptos de los que nuestra ciudadanía tiene que empezar a apropiarse, pues es la vida la que está en juego. Y también cómo empezamos a fomentar esa gobernanza regional. ¿Qué significa
fomentar la gobernanza regional para ser una ciudad resiliente al cambio climático y estar a la altura de las ciudades del mundo. Pues Peñalosa nos vendió como que vamos a ser como París, vamos a ser como Nueva York. Yo digo, definitivamente ese no es el concepto, debemos empezar a construir nosotros, pero sí con una, digamos, una política mundial sobre el desarrollo sostenible y sustentable. Claro, es que el problema que tenemos en las manos es que la crisis climática no la puede controlar ningún gobernante solo. O sea, nadie, Bogotá sí que tenga el mejor alcalde, no puede ya parar los efectos del cambio climático porque es un efecto global. ¿Qué significa ese efecto global? Que hoy tenemos 415 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera, cuando la vida que conocemos hoy se desarrolló con un promedio de 350 partes por millón. Hemos sobrepasado un límite ambiental que está causando este cambio global del clima. El efecto de la crisis, nosotros ya hablamos de crisis climática y no cambio climático porque ya el cambio climático no lo detiene nadie. Ese es el problema. Estamos hoy en una ventana de una década para lograr frenar sustancialmente nuestras plataformas de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, para tratar de detener los peores efectos, para que esto no sea desastroso al nivel de que 80% de la población mundial humana se extinga a final de siglo, sino que logremos adaptarnos y sobrevivir a este cambio planetario. Por eso nosotros hablamos de la plataforma Se Acaba el Tiempo. Se Acaba el Tiempo quiere traer conciencia ciudadana de la urgencia de estos cambios ya, de que nos quedan máximo 3 gobiernos de la ciudad de Bogotá para cambiar las plataformas que generan gases de efecto invernadero y contribuir, si todo el mundo hiciera lo mismo, contribuir a que esos efectos del cambio climático no sean peores. Si nosotros no bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo en menos 45% de lo que es hoy en el año 2030, no vamos a poder cumplir lo que los científicos nos dicen, que es al año 2050 tener una sociedad con 0 emisiones. Y si nosotros hacemos eso hoy, que es supremamente difícil, porque eso es cambiar nuestro modelo de transporte, nuestro modelo de residuos, nuestro modelo de construcción de la ciudad y uso de materiales, nuestras formas de industrialización, eso es cambiar los sistemas que sostienen una ciudad como la ciudad. ¿Y por qué las ciudades? 75% de esas emisiones se generan en lo urbano. Y Bogotá es la ciudad número 39 en el mundo en tamaño y población. Nosotros no somos ninguna pequeña parte del problema, somos una parte importante del problema como ciudad. Eso de Se Acaba el Tiempo es que si no generamos esos cambios ya, no va a haber tiempo físico, porque eso es un efecto, todo lo que hacemos, ustedes imagínense que nosotros somos un muñequito, como una caricatura, que con todo lo que hacemos vamos generando gases de efecto invernadero. Cambiar esas estructuras sociales es lo que necesitamos hacer urgentemente y eso significa cambiar la forma en que hacemos la política. Susana, y precisamente hablando de cambio, ya tuvimos la oportunidad de conocer las cosas o las iniciativas que rescataría precisamente la administración de Gustavo Petro, pero ¿qué iniciativas definitivamente no implementaría porque no dio los resultados esperados? No, nosotros yo creo que logramos generar un marco de política muy específico de qué significa adaptarnos hacia el cambio climático y dónde hay que hacer los cambios sustanciales. Generamos los marcos de política y empezamos a hacer lo que yo llamaría las primeras iniciativas materializables. Lo que se necesitaba a partir de ahí era escalar. Por ejemplo, al recuperar 57 kilómetros de quebrada y empezar un proceso de restauración ecológica, convertir el Jardín Botánico en un centro de investigación para entender cuáles son las especies que tenemos que resembrar en la sabana de Bogotá para poder adaptarnos al cambio climático. Eso, a partir de ese conocimiento, debíamos seguir avanzando en empezar un proceso, por ejemplo, de reforestación masiva en la zona rural de Bogotá. El plan de cambio climático hablaba, si queremos tener un gran sumidero de carbono en nuestra zona rural, ustedes saben que Bogotá es 85% de su territorio rural, tenemos una oportunidad inmensa de reforestar masivamente y que esa reforestación sea un sumidero de carbono para balancear nuestras emisiones al año 2030 y 50. Los árboles se demoran 20, 30 años en madurar. Durante ese proceso de maduramiento capturan el carbono, son fijadores de carbono. Eso significaba multiplicar por 7 la capacidad del Jardín Botánico. Eso significaba generar una capacidad de generación de viveros
para generar el material vegetal para la siembra a esa escala que no habíamos visto antes en la zona de Bogotá. Eso significa una oportunidad económica, una oportunidad de trabajo, una oportunidad de empleo en un gran proceso de reforestación como un objetivo político de la ciudad, ¿sí? Nosotros empezamos con las primeras formas de cómo hacerlo, el conocimiento, la investigación, los primeros viveros, la reforestación, la revitalización de humedales, quebradas y parte de la zona rural. Lo que no seguimos fue, lo que hizo Peñalosa fue aguar todas las metas y la ambición de lo que tenemos que hacer y priorizar nuevamente el desarrollo como si estuviéramos en los años 60 del cemento. Pero igual, Susana, sobre esa estructura ecológica. Al conocer las necesidades de los trabajadores y de los habitantes de la capital del país, sin duda, una de ellas es el crecimiento urbano. Se requiere construir vías, se requiere darle oportunidad a las personas para que accedan a una vivienda de interés social o para que sean un lugar donde vivir mucha gente que no lo tiene. Se requiere fortalecer la seguridad. ¿Cómo realizar ese desarrollo que sin duda es una necesidad en la capital del país, que otras ciudades como Medellín, como Barranquilla, como Bucaramanga han realizado en las últimas décadas y que precisamente Bogotá pues no ha vivido ese desarrollo respetando precisamente el medio ambiente y conservando nuestra riqueza natural? Yo creo que tenemos que ser muy ambiciosos y muy innovadores. Nosotros no podemos seguir garantizando derechos destruyendo lo que nos da la vida, porque eso es como un animal mordiéndose la cola. Pero la solución es por eso ahí voy. Hay que hacer. Claro que hay que hacer, pero entonces, ¿qué es un obstáculo que tenemos desde el gobierno? La capacidad de innovación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más desde la perspectiva de los derechos de la educación. Cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos la meta de que todos los niños menores de 4 años de esa generación que nosotros estábamos en el gobierno tuvieran atención a la primera infancia integral, desde lo público. Había unos niños que tienen capacidad económica, que sus familias pueden enviar a jardines infantiles privados, que pueden pagar por ese servicio, y había muchos niños que simplemente los primeros 3 años de su vida se quedan en su casa, casi que solos o con una madre comunitaria, sin recibir la educación básica. Cuando vimos la reglamentación burocrática dentro del distrito para poder construir un jardín infantil, uno tenía una opción, seguir eso y entonces perder 3, 4 años construyendo infraestructura, pero si en esos 4 años tú solo te dedicabas a construir la infraestructura y todavía no generabas los cupos, porque primero la infraestructura, luego tienes que traer los maestros, pues se te pasa una generación de bogotanos de 1 a 4 años que no recibieron el desarrollo para su cerebro y el impacto es irreversible para toda la vida. ¿Qué innovación tuvimos? Dijimos, vamos a traer infraestructuras modulares, vamos a cambiarla, vamos a fortalecer lo público y tener los maestros ya, no tenemos que esperar, y vamos a atender, y logramos en los 4 años atender la totalidad de los niños en primera infancia. No hay derecho que un gobierno pase el gobierno y haya dejado una generación sin oportunidades. Es lo mismo, entonces ahí, ¿y qué pasó? Investigaciones en Contraloría, en Procuraduría, porque no cumplíamos el estándar XY0. Cuando ponemos primero los estándares para los negocios que los derechos, pues entonces no cumplimos con los derechos. En el caso de lo que estamos hablando, Bogotá tiene una gran capacidad de innovación si logramos trabajar, y acá Hipatía había preguntado por un tema, por ejemplo, entre el sector de la construcción de la ciudad, el gobierno distrital, los subsidios que tenemos del gobierno nacional, el gobierno distrital y las cajas de compensación, para empezar a unar esfuerzos. ¿Y qué significa construir sosteniblemente en la ciudad de Bogotá? ¿Cuáles son los modelos de vivienda? Nosotros hicimos un primer proyecto que aprender, que es Plaza de la Hoja, que es un proyecto de vivienda de interés prioritario, o sea, la vivienda para la gente más vulnerable, ¿sí? En el centro de la ciudad, en la 30 con 19, al lado de Transmilenio, y con un concurso de arquitectura para que la infraestructura física generara dentro de esa infraestructura servicios sociales que le permitan a la gente acceder a recursos. Por ejemplo, ellos tienen, y ahora el edificio ha tenido 1000 problemas de lo que hay que aprender, por eso digo que es un primer piloto a pensar, pero ellos tienen el espacio para hacer huertas urbanas dentro del edificio, el espacio para hacer recolección de agua lluvia y bajar los servicios públicos de acueducto, ahorrando agua, que es algo que tenemos que hacer para el cambio climático, el espacio, las datacionales abajo del edificio para tener ahí mismo el jardín infantil, ahí mismo los abarrotes y negocios que la misma comunidad puede poner para servir. Pues si tú tienes casi 500 apartamentos, tú ya tienes una población que demanda servicios. Si la misma unidad habitacional
tiene esos servicios que los garantiza tanto el distrito como los mismos habitantes, el espacio para hacer el proceso de compostaje con los residuos orgánicos que genera la gente para alimentar los huertos. Entonces, empieza a generar a partir de la infraestructura resiliencia en agua, resiliencia en alimentación, servicios públicos en la misma conjunto habitacional que los presta el servicio y oportunidades económicas generadas a partir de la aglomeración urbana. Bueno, y también hay que decir, Susana, que digamos que ese proyecto cuando se lanzó generó mucha polémica, claro, y digamos que mucha resistencia por parte de las personas de la localidad y que vivían cerca a lo que se iba a construir ahí, y que el tiempo en algunas oportunidades pues no les ha dado la razón en cuanto que no se incrementó el nivel de inseguridad en el sector, y que sin duda sí vale apostarle a ofrecerle mejores condiciones de vivienda digna y, como usted lo dice, ecológica, respetuosa con el medio ambiente a las personas que lo necesitan. Y sobre todo en el centro ampliado, o sea, la gente más vulnerable en la ciudad, porque esta era parte del programa de vivienda gratuita del gobierno nacional que se unió con el gobierno distrital. Esta población era toda población migrante desplazada del conflicto armado, que hoy viven en la zona central de la ciudad, que están a la estación de Transmilenio, les queda al frente y no les toca vivir lo que vive la mayoría de los trabajadores de esta ciudad, que es vivir en los extramuros, casi que ya fuera de Bogotá, porque el suelo de Bogotá es impagable, vivir en Soacha, vivir en Mosquera, pero todos los días tener que durar 2 horas en el transporte público. Pero tampoco la solución puede ser, digamos, que ubicar la población al centro de la ciudad, sino precisamente llegar hasta las localidades más apartadas donde existe ese crecimiento y brindarle condiciones de transporte digno a esas personas que conviven allí, porque en últimas con el tiempo las ciudades, digamos que lo central no se va reconstruyendo y se va replanteando en la medida de su crecimiento. Entonces, ¿cómo garantizar en cierto modo a esas localidades tan lejanas? Estamos hablando de las partes altas de Ciudad Bolívar, en Suba en su parte occidental, en Usaquén también en la parte oriental, digamos que lleguen esos proyectos también allí y que el desarrollo también los impacte a ellos de una manera positiva. Yo quiero complementar algo de lo que dice Leumann, y es que en este momento estamos trabajando se está desarrollando un proyecto con un censo del 2005. Entonces, para que tú nos complementes cómo en plan de ordenamiento territorial se proyecta con un censo del 2005 que ya definitivamente pues no da abasto. ¿Cómo es que tú estás hablando de las viviendas de riesgo? Sí, entonces con este plan de ordenamiento territorial los más afectados son estas viviendas de los cerros orientales, en el río Tunjuelo, en el río Bogotá. ¿Cómo se ven afectadas con este plan de ordenamiento? Y estabas hablando del sistema de transporte. ¿Cómo es que nosotros nos proyectamos como ciudad con un sistema de transporte basado solo en Transmilenio, que es lo que se propone en este momento el plan de ordenamiento? Pues miren, empecemos como con un tema muy importante, porque tiene relación con lo que ustedes traen aquí, que es el mundo del trabajo. Cuando la localización del empleo está en una zona de la ciudad y tú tienes toda la población trabajadora viviendo en los extramuros, tú ya estás generando por definición un problema de suelo y de movilidad, que es el problema grave, y sobre todo los trabajadores más vulnerables, los trabajadores de salario mínimo, son los que, así tú les lleves servicios a esas zonas de extramuro, para que hay que hacerlo, revitalizar esos barrios, que la calidad de vida de vivienda ambiental sea mejor. Pero aquí se ha concebido, lo que se ha hecho con el municipio de Soacha es, yo no puedo decir criminal. Cogieron el municipio en 15 años y lo pasaron de 40.000 personas a 400.000 personas sin ninguna dotación, ni de educación, ni de vías, ni de verde. Es una de las zonas más contaminadas del país. Pones a vivir a los trabajadores más humildes allá, que es un gueto, no tienes los puestos de trabajo ahí. Lo que debe hacer un plan de ordenamiento territorial es acercar el mundo del trabajo, donde está la economía de la ciudad, a los trabajadores, para que la calidad de vida y los costos de vida de los trabajadores disminuyan. Hoy Bogotá es como un plato, eso es lo que nosotros decimos en el plan de ordenamiento territorial, absolutamente densificada en los bordes, pero artificialmente a partir de los megaproyectos de vivienda de interés social del gobierno nacional, que aterrizan además como megaproyectos en las zonas de inundación de ríos, en las zonas ambientales. Construyen, porque no están pensando en los derechos de la gente, sino en el negocio inmobiliario, y ponen, claro, como es el suelo de riesgo, el suelo ambiental, el suelo más barato, y por eso pueden garantizar la vivienda de interés social y prioritario en esas zonas. Grandes ciudadelas de miles de personas construidas sobre zonas ambientales susceptibles a inundación, alejadas del mundo del trabajo, sin dotación y sin servicios. El ordenamiento territorial debe
redensificar la ciudad en muchas zonas. Tenemos hectáreas suficientes para redensificar la ciudad en el centro ampliado y empezar a crear además una sociedad multiestratos. Nosotros no podemos tener estos guetos sociales que además generan violencia, generan poca mezcla cultural, que es lo que hace que las familias también se desarrollen, y poder generar que el trabajador esté a 20 o 30 minutos de su puesto de trabajo. Eso ya a ti te descarga los costos que tienes que invertir en infraestructura. Y les da mejor calidad de vida a las personas que habitan allí. Es que 4 horas en el tráfico. Para puntualizar, Susana, entonces, ¿cuáles son sus propuestas precisamente para fortalecer esas condiciones de vida, para llevar el mundo del trabajo a esas localidades tan apartadas en la ciudad pues en la capital del país, y sobre todo para brindarle nuevas oportunidades de empleo a los jóvenes que están egresándose diariamente de los colegios y universidades? Yo quiero que también complementemos la pregunta con esto. Digamos que aclaramos también, porque digamos que nuestra educación es un poco compartimentada, un poco no, es muy compartimentada, entonces muchas veces nosotros no logramos relacionar muchas cosas dentro de nuestras problemáticas ambientales. ¿Cómo es que se generan 9 empleos por cada kilovatio de energía? ¿Qué relación hay en este tema de la energía climática y el empleo, respondiendo a lo que dice el ONU? Bueno, metámonos en lo que tú preguntas, Leomar, tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. En el año 2013 nosotros le presentamos al Consejo de Bogotá una modificación excepcional del POT, cuyo objetivo era adaptar la ciudad al cambio climático, en donde se hizo todo el estudio geográfico y físico de los puestos de trabajo, las zonas que se necesitaban redensificar y revitalizar. Cuando ustedes van hoy al centro de la ciudad, en el centro de la ciudad no vive la gente, tenemos hectáreas de edificios abandonados que necesitamos recuperar. Y otras zonas, Puente Aranda, zonas industriales, hay muchas zonas de la ciudad que podrían generar habitabilidad más cerca de los puestos de trabajo. Y lográbamos, ese plan de ordenamiento territorial lograba generar unas normas de cómo y dónde construir, por eso las normas de uso del suelo son tan fundamentales, lograba acercar a la gente entre 20 y 30 minutos en general de donde vivía a su trabajo. Desafortunadamente esa modificación excepcional del POT le generaba cargas a los constructores, porque les decíamos, bueno, van a rebajar un poco sus ganancias, pero van a ganar igual muy bien, pero tienen que aportar a vivienda de interés social y prioritario en esas zonas, y tienen que aportar a la revitalización de servicios públicos como la capacidad del alcantarillado, que parte del tema de asentamiento es el agua. Eso se opuso Camacol, principalmente, Camacol, y tengo que decirlo, ilegalmente el Consejo de Estado suspendió el POT. Y ahora lo que nos presentan, que es lo que hoy se está debatiendo en el Consejo de Bogotá, es un plan de ordenamiento territorial que presenta el alcalde Peñalosa, que vuelve al modelo del año 2000, pero lo que nos pone es a construir ciudades enteras en la periferia, unidas a la ciudad principal y los puestos de trabajo por más sistemas de Transmilenio. Es como lo que está colapsado, ampliémoslo. Y lo que tú preguntabas, Simpatía, más temprano, la tasa de crecimiento del censo 2005 proyectaba que Bogotá tendría que tener hoy 8 millones de habitantes. Tenemos casi 600.000 menos habitantes de lo que se proyectaba. Eso quiere decir que Bogotá está creciendo a una tasa mucho menor de lo que crecía a principios de siglo. Pero el POT actual, para justificar un gran negocio inmobiliario, lo que hace es utilizar las cifras de crecimiento demográfico del censo 2005, no del censo 2018, que sería lo lógico. Entonces está proyectando que Bogotá necesita construir 1,5 millones de viviendas al 2030. Imagínate lo que significa eso en términos de materiales, suelo, agua, ¿no? Demanda de agua, cuando esa no es la tasa de crecimiento de Bogotá, ¿sí? Y entonces nos propone Ciudad Río, una ciudad completa pegada al río Bogotá. Ellos dicen, no, es que es como Londres. Miren, Londres está viendo cómo cambia su sistema de drenaje, porque si el río Támesis con cambio climático se les crece es el problema del cambio climático, no sabemos qué va a pasar. Están cambiando un sistema de drenaje que tiene 150 años, construyeron la ciudad al lado del río, lo están diciendo, este río es un riesgo inmenso, tenemos que cambiar eso. Bogotá tiene hoy su río con espacio, ¿por qué vamos a quitarle 230 metros, que son 1.600 hectáreas de área de manejo y protección ambiental al río, para construir una ciudad y poner a la gente a vivir al lado del río en zonas de inundación del río? El río va a recuperar su memoria del agua. Lo mismo van a hacer con el Tunjuelo. Entonces, en los socavones de minería del Tunjuelo, que hoy han rellenado con escombros, que
que todavía no sabemos factores de seguridad, este POT plantea poner otra ciudadela encima de la zona de inundación del río Consuelo, cuando debería ser un gran espacio verde para el sur de Bogotá, mejorando la calidad de vida ambiental del sur de Bogotá. Hipatia, ¿qué otras precisiones y preguntas tienen los trabajadores de Bogotá frente a las propuestas de los candidatos de la ciudad? En este momento, ¿quién se comunica con nosotros? Bueno, quería comentarte algo. Tú has tenido una serie de experiencias a nivel internacional sobre el tema del manejo de las basuras, por ejemplo, en Brasil lo estuve viendo, también, bueno, a nivel local, porque estuve viendo en Teusaquillo las pacas biodigestoras. Pero entonces, cuéntanos, en México, tú has hecho un recorrido. Cuéntanos qué conclusiones sacas de esas experiencias internacionales y cómo nosotros las podemos hacer una transferencia tecnológica aquí a nuestro territorio. Sí, que creo que definitivamente tenemos, si queremos ser resilientes frente al clima, generar ingresos para las comunidades, mejorar su calidad de vida, necesitamos empezar a cambiar la escala de los sistemas y que complementemos estos grandes sistemas que tenemos en ciudades masivas con sistemas más manejados por las comunidades. Por ejemplo, el manejo de residuos. Creo que Bogotá definitivamente hoy depende de un solo sistema, que es el gran sistema de recolección y de tratamiento a través del relleno de energía urbana, totalmente sostenible, generando unos impactos inmensos en las poblaciones de Ciudad Bolívar y Medellín, ocupando 300 hectáreas de suelo, que podríamos, hablando de una ciudad sin suelo, que podríamos haber estado utilizando para otros usos. Hoy, y 60% de esos residuos son orgánicos. Nosotros perfectamente necesitamos reforestar casi 1000 hectáreas en la ciudad de Bogotá. Eso sí. Estamos botando el suelo con el que podríamos reforestar y haciendo un ciclo cerrado. Y acá viene la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, claro, porque las zonas rurales necesitan ese suelo fértil, estar poniéndole químicos, en vez de estar poniéndole ganadería que empieza a compactar el suelo rural de Bogotá, que va a afectar los páramos. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá, si empieza a generar procesos comunitarios, una localidad como Usme y Ciudad Bolívar podrían generar un proceso económico de generación de ingresos local para generar puestos de trabajo local, utilizando su zona rural y ese sistema cerrado entre compostaje, suelo, reforestación, alimentación y un ciclo de economía local. Podemos trabajar las monedas locales para que la gente empiece a generar a partir de sus capacidades una solidaridad económica que le permita también mejorar. Y lo que hizo el gobierno de la Bogotá Humana fue bajar los servicios públicos, para que al bajar los servicios públicos las familias tuvieran más ingreso disponible que inyecten a la economía de la ciudad, generando pues un ciclo económico. Directamente relacionado con la productividad. Vemos que somos una ciudad improductiva. Entre más trabajando. Recursos al relleno de Juana que podríamos utilizar. Y que podría generar un valor económico local. Genera energía climática. Y también que genere, por ejemplo, hablando del tema de la energía solar. Pues Bogotá no es el mejor sitio para energía solar, pero hoy dependemos de un gran sistema. Eso es otro ejemplo donde dependemos de grandes sistemas que nosotros no controlamos. Fíjense, a ustedes se le va la luz o no hay un apagón. Acá nos quedamos 2 días sin luz, acá en Modelia. No tiene resiliencia, es que puede haber un desastre climático que nos deje sin energía. Las hidroeléctricas de Colombia, hoy 20% más de costo de la energía porque hemos tenido niveles del agua bajitos y las sequías del cambio climático van a generar eso. Si nosotros generamos una industria de la energía solar en Bogotá, ¿por qué 1 kilovatio de la energía fósil genera 0.5 empleos y 1 kilovatio de la energía solar genera de 7 a 9 empleos? Porque la energía solar es un industria, mientras la energía fósil es un extractivismo a gran escala. Esa industria que genera puestos de trabajo, porque tienes puestos industriales para manufacturar los paneles, puestos de instalación y mantenimiento, más el comercio que podrías generar a partir de eso. Susana, nos queda unos pocos minutos y para ir terminando, hay muchos temas de los cuales se podría hablar, pero sin duda el tiempo no es tan generoso con nosotros. Entonces, me gustaría preguntarle 5 preguntas, respuestas muy puntuales. ¿Cuál es su postura frente a la reforma laboral? No, definitivamente es desastroso. La reforma laboral lo que está haciendo es intentando crear puestos de trabajo, repartiendo la poca productividad entre los trabajadores. ¿Usted considera que se debe realizar una reforma laboral en Colombia? Sí se debe realizar, pero lo que creo que es más urgente es realizar una reforma productiva. Es que nosotros, si no producimos, ¿cómo vamos a generar empleos y ganancias de calidad para la gente? Pero sí hay un sistema de redistribución. ¿Qué hacer con el incremento del empleo informal?
Claro, es la respuesta a una economía improductiva. Si tú tienes una economía tú tienes una economía del rebusque informal, yo creo que hay que aprovecharla, pero necesitamos es empezar a pensarnos cómo reactivamos industria, agricultura, sectores como los que acabo de hablar de transición climática que permitan generar una economía que produzca y por lo tanto podamos tener ingresos para los trabajadores. ¿Cómo fortalecer el primer empleo en Bogotá? Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que un programa de prácticas dentro del distrito podría ayudarle a generar a los estudiantes experiencia. Y dos, si el distrito a partir de fondos ambientales empieza a generar estos proyectos locales para generar la transición climática, debería ser obligatorio que jóvenes desde la universidad empiecen a trabajar con sus comunidades y así empiecen a ganar experiencia para cuando lleguen al mundo laboral no tengan cero experiencia, que es el círculo vicioso. Y la última y la quinta pregunta, Susana, es: de ser elegida concejal de Bogotá, ¿cuál sería su gran proyecto? El tema del plan de cambio climático sea un acuerdo del Consejo y declarar la emergencia climática en Bogotá. Bueno, gracias, Susana, nos has instruido mucho sobre el tema, hay nuevos conceptos. Bueno, ya digamos que tenemos que empezar a cambiar el chip y a preocuparnos, pues porque la verdad que hemos sido como ciudades muy pasivos frente al tema. Las ciudades se están movilizando en el mundo y en este momento pues necesitamos empezar a sembrar esa conciencia. Cuéntanos entonces acerca de la iniciativa, están recogiendo firmas, están en toda una activismo ciudadano, en qué consiste y pues si quieres invitar a todos nuestros oyentes a ser parte de este proyecto colectivo. Muy bien, varias organizaciones ambientales de la ciudad han propuesto realizar un cabildo ciudadano, que es uno de los instrumentos de participación que nos da la Constitución. Si recogemos suficientes firmas, necesitamos 26.000 firmas válidas. Podemos llevar estas firmas válidas y si la Fiscalía las avala, el Consejo de Bogotá, el presidente del Consejo de Bogotá, tiene que obligatoriamente llamar un cabildo ciudadano y lo queremos hacer alrededor del foro. Lo que estamos proponiendo es que en ese cabildo ciudadano se suspendan los artículos que afectan las reservas ambientales de la ciudad como zonas de expansión. Y además una cosa muy grave que ha hecho el POT es que quitó una categoría que habíamos construido en Bogotá, que es la categoría de estructura ecológica principal, que es como esa red verde que nos da la vida. El POT dijo, no, eso no existe, vamos a poner la estructura de espacio público, o sea, podemos construir sobre ella. Ese cabildo tiene el propósito de decirle al procurador que por favor suspenda esos artículos porque son regresivos y porque además violan derechos ambientales y colectivos. Para cerrar este espacio, Susana, pues invite a las personas para que confíen en esta propuesta de trabajo que usted nos compartió el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Miren, nosotros somos una lista cerrada. Esto significa que nosotros vamos como un equipo colectivo, se vota solo por el logo, no están votando por una persona, están votando por un proyecto. Todos los 22 candidatos de la lista tenemos el mismo proyecto. Ustedes no encuentran entre esos candidatos ni un corrupto y pues para los que no estén de acuerdo, pero eso lo pueden tener claro, no hay ningún Peñalosa y nosotros no estamos con el mueble Peñalosa. Entonces usted vota Colombia Humana P, solo el logo. La lista está encabezada por 4 mujeres. Es la única lista del Consejo de Bogotá que de los 22 candidatos, 12 son mujeres, porque este tema de la igualdad no lo tomamos en serio y esperamos, si les gustan estas propuestas, esta visión, creo que somos la única lista, no creo no, somos la única lista independiente, independientemente de quién quede alcalde, que podemos hacer un control político independiente del Consejo de Bogotá. Si nos quieren acompañar, marquen Colombia Humana P Maíz en el tapetón del Consejo. Bueno, ella es Susana Muhammad, candidata al Consejo de Bogotá. La invitación desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio es efectivamente el próximo 27 de octubre ejercer su derecho al voto, escuchar cada una de las propuestas de los candidatos al Consejo y a la Alcaldía Mayor de Bogotá y tomar una decisión consciente frente al modelo de ciudad que ustedes desean tener y dejarle a sus hijos. Muchas gracias.